El Espíritu Santo revela en el Antiguo Testamento de tres formas a saber. Número 1. En el Espíritu Creador o cósmico, por cuyo poder el universo y todas las criaturas vivientes fueron creadas. Número 2. Como el Espíritu dinámico o dador del poder. Y número 3. Espíritu regenerador, por el cual la naturaleza humana es cambiada. El Espíritu Creador o cósmico. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se ve teniendo una relación con respecto a la creación del mundo. Él es la tercera persona de la Trinidad, por cuyo poder el universo fue creado, según Salmos capítulo 33, versículo 9. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y compartía así la gloria de la creación. Y lo podemos ver en los siguientes pasajes. En Génesis capítulo 1, versículo 2, en Job capítulo 26, versículo 13, y en Salmos, capítulo 33, versículo 6, y capítulo 104, versículo 30. El Dr. Denio, teólogo, escribió al respecto: el Espíritu Santo como deidad inmanente, que es su inseparable de su esencia, en toda la creación. Manifiesta su presencia por la que nosotros denominamos las leyes de la naturaleza. Él es el principio del orden y de la vida, el poder organizador de la naturaleza creada. Todas las fuerzas de la naturaleza no son sino evidencias de la presencia de la operación del Espíritu de Dios. Las fuerzas mecánicas, la acción química, la vida orgánica de las plantas y animales, la energía relacionada con la acción nerviosa, la inteligencia y la conducta moral, no son otra cosa que pruebas de la inmanencia de Dios, de la cual el Espíritu es el agente. Él tuvo parte en la revelación de la verdad divina a los santos profetas, es decir, que inspiró las escrituras que están escritas y compiladas en los 66 libros de la Biblia, que ahora conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento, y revelación de las Santas Escrituras, o la Santa Biblia. Él iluminó e inspiró a los escritores humanos el mensaje de Dios, según 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Tenemos acá inspiración. Él guió a estos escritores para que el mensaje permaneciese exacto, según 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Vamos a conocer sobre la inspiración. Él guió a estos escritores para que el mensaje permaneciese exacto, según 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. También tenía iluminación. Iluminó, alumbró y dio luz los corazones humanos para entender el mensaje del Evangelio, según Juan, capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo creó al hombre y lo sostiene, según Génesis, capítulo 2, versículo 7. Toda persona sirva a Dios o no es sostenida por el poder creador del Espíritu Santo, según Daniel capítulo 5, versículo 23. El Espíritu Santo tiene un ministerio en general hacia todo el mundo, restringiendo el pecado, capacitando a los creyentes para el servicio y ejecutando milagros. Todas estas actividades indican que el Espíritu Santo estaba activo. Sin embargo, no hay evidencia en el Antiguo Testamento que Él morara en cada creyente. Estos pasajes bíblicos expresan que el Espíritu estaba con ellos, pero no en ellos morando permanentemente. De la misma manera, no hay mención de la obra del sello del Espíritu o el bautismo del Espíritu antes del día de Pentecostés, como lo indica hoy según Juan capítulo 14, versículo 17. Actualmente, el Espíritu Santo está con y en nosotros. De acuerdo con ello, podía anticiparse que después de Pentecostés habría una obra mucho mayor del Espíritu que en las edades anteriores. El Espíritu dinámico o dador de poder es el Espíritu creador que hizo al hombre con el objeto de formar una sociedad gobernada por Dios. En otras palabras, el reino de Dios. Después que el pecado entrara en el mundo y que la sociedad fuera organizada aparte de Dios y en contra de Él, Dios comenzó de nuevo llamando a Israel y organizándolo bajo sus leyes, y constituyendo así el reino de Jehová,
según Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 8. La nación de Israel fue escogida por Dios como un pueblo a través de quien Él podría relevarse y cumplir así su plan, maestro en el mundo. Fue a través de Israel que el Mesías vino al mundo para salvación, según Isaías capítulo 11 del 1 al 5 y Juan capítulo 4 del 21 al 26. El Espíritu Santo vino sobre los líderes de Israel para formar obreros por medio de los cuales podría comunicar su mensaje. Y aquí tenemos estos pasajes bíblicos. Lo podemos ver con José, que está en Génesis capítulo 41, versículo del 38 al 41. También en Bezalel, que está en Éxodo capítulo 35, versículo del 30 al 31. También lo podemos ver en Moisés. Lo podemos encontrar en Números capítulo 11, versículo 16 al 17. También lo podemos ver con Otoniel. Lo podemos ver en Jueces capítulo 3, versículo 9 al 10. También a Gedeón. Y lo podemos ver en Jueces capítulo 6, versículo 34. También en Jefté. Y lo podemos ver en Jueces capítulo 11, versículo 29. Y por último, también lo podemos ver en Sansón. Y lo podemos ver en el libro de Jueces capítulo 13, versículo 24 al 25. Hay demasiados ejemplos en la Biblia para reproducir todos los versículos que habla de muchos líderes más. También tenemos a los profetas como voceros o portadores de Dios, quienes recibían el mensaje de Dios y lo daban a conocer al pueblo. Estos profetas estaban conscientes de cómo el Espíritu de Dios venía sobre ellos de tiempo en tiempo. Era el poder dinámico y capacitador que les daba a conocer el mensaje divino. La palabra profeta indica inspiración y procede de una palabra que significa borbotar, es decir, un testimonio torrente de elocuencia que a menudo salía de los labios del profeta, según Ezequiel 47, versículo 1, Zacarías 14, versículo 8 y 9. La operación dinámica del Espíritu Santo creó dos clases de ministros. Número 1, obreros de Dios, es decir, hombres organizadores de acción, según Ezequiel capítulo 47, versículo 1, y Zacarías capítulo 14, versículo 8 y 9, y también Juan capítulo 7, versículo 38. La operación dinámica del Espíritu Santo creó dos clases de ministros. Número 1, obreros de Dios, es decir, de acción, organizadores, ejecutivos de su obra. Y 2, portavoces de Dios, o sea, profetas y maestros, como los ejemplos que hemos visto, aunque hay muchos más. Las expresiones empleadas para describir la manera en la cual descendía la inspiración sobre los profetas nos sugieren el pensamiento de algo repentino y sobrenatural. Al referirse al origen de su poder, los profetas dijeron que Dios derramó su espíritu, puso su espíritu sobre ellos y descansaba en ellos al tomar posesión de ellos, en circunstancias propiciadas por Dios mismo. Muchas veces, cuando el profeta se encontraba bajo el mover del Espíritu Santo, eran elevados a lo que hoy conocemos como éxtasis, que significa forma elevada al reino espiritual, o bajo el poder, al reino de la profecía. Ejemplo de esta expresión lo vemos en Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Este profeta dijo lo siguiente: y ahí se posó sobre mí la mano del Señor, el poder del Señor de Jehová. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Otro ejemplo lo encontramos en Lucas capítulo 6, 1 al 5. Isaías vio la gloria de Jehová por el poder del Espíritu Santo, en Isaías capítulo 11, versículo 2.
Isaías hablando de Cristo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, según Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, según Deuteronomios capítulo 2, versículo 9. Habla Moisés diciendo, y Jehová me dijo. De forma similar lo vemos en el Nuevo Testamento en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pablo en Hechos 22, 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Las expresiones que se emplean para describir la inspiración y éxtasis de los profetas son similares a aquellas usadas para relatar el acontecimiento de ser bautizado o llenado con el Espíritu Santo, donde el creyente es elevado a un estado sobrenatural con Dios. Los profetas no siempre profetizaron en estado de éxtasis, porque cuando dice, y vino a mí palabra de Jehová, implica que la revelación fue por la iluminación sobrenatural de la mente. Debemos recordar lo que el Espíritu regenerador se registra en el Antiguo Testamento con la venida del Mesías. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es descrito en el sentido de estar asociado con la transformación de la naturaleza humana, según Isaías 63, 10 al 14 y Nehemías 9, 20 al 21. Hace referencia al Espíritu como fuerza bienhechora, de carácter moral, según Salmo 143, 10. David pide el Espíritu de Dios le guíe a tierra de rectitud, según Salmos 51, 11. David ora que el Espíritu de Dios y su presencia santificadora y purificadora del carácter no fuera quitado de él. David sabe que si Dios quita la obra del Espíritu Santo de su vida, entonces termina toda la esperanza de redención para él. Al ver estos ejemplos nos damos cuenta de que en el Antiguo Testamento no se hace énfasis a este aspecto, como el Espíritu Santo está en todo el universo. Estuvo en la creación como deidad inmanente en las leyes de la naturaleza. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que haya sido hecho fue hecho. El Ruach, vitalizador, o el Neuma, que significa espíritu, como lo hemos visto en esta lección, es el que da vida. La carne para nada aprovecha, según Juan capítulo 6, versículo 63. Ahora es momento de reflexionar. ¿Qué enseñanza puedo aplicar hoy a mi vida? ¿Qué me está mostrando Dios a través de esta lección? ¿Y hay algo que debo cambiar o fortalecer en mi vida espiritual? Dejamos eso para reflexionar. Y también tenemos para memorizar el versículo de Génesis 1, 2. Dios les bendiga. Seguimos continuando en las reflexiones de 40 días con el Espíritu Santo. Nos vemos hasta la próxima.